El Holocausto cada vez parece más lejos. La memoria es difusa, caprichosa y olvidadiza. Por eso la urgencia de esta tarea, de vincular la memoria histórica y sus lecciones para aplicarlas en nuestra sociedad. Hoy más que nunca tenemos esta tarea enorme de crear conciencia, empatía y un freno a la indiferencia. Por eso me enorgullece que en este museo se realice esta tarea educativa tan importante y les doy con todo un gran honor la bienvenida. Muchísimas gracias. Este seminario ha sido concebido en honor a Dan Napolitano, un gran educador y hombre comprometido con la educación del Holocausto y con la construcción de un mundo compasivo e incluyente. Y como toda idea necesita de fondos para materializarse, esta ha sido posible gracias a un fondo otorgado por la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto. El compromiso del AIRA es de fortalecer las iniciativas que promueven la educación, la remembranza y la investigación del Holocausto. Para mí es un honor estar aquí hoy con mis colegas mexicanos, abriendo la reflexión y el intercambio de ideas en torno a la construcción de ciudadanía, tanto local como global. Me uno a los saludos inaugurales y a los tan merecidos agradecimientos. Es importante destacar que Holocausto y ciudadanía son los dos ejes temáticos del seminario por su relevancia histórica y contemporánea. Un país se considera tanto más desarrollado cuanto más sabias y eficientes son las leyes que impiden al débil ser demasiado débil y al poderoso ser demasiado poderoso. Les deseo que tengamos una jornada muy interesante en la que exploremos la ciudadanía en tanto idea y también en tanto praxis, vinculada esta con el ejercicio de los derechos individuales, pero también con la invisibilidad o la visibilidad de individuos y grupos en el espacio público. Abrimos la mesa señalando que en su concepción buscamos explorar estas posibles interconexiones entre Holocausto y ciudadanía desde disciplinas que, si bien son distintas, son también mutuamente enriquecedoras. Así, la sociología, la literatura y la filosofía nutren la discusión de este panel. Pienso que Holocausto y ciudadanía es el anverso y reverso de la condición humana. A veces nos olvidamos que América Latina fue un sitio de refugio para los sobrevivientes del Holocausto. Justamente la defensa de los derechos ciudadanos, la defensa de los derechos fundamentales de cualquier persona, en tanto que ciudadanos de una nación, son básicos para poder prevenir, evitar que volvieran a suceder estos eventos. Para mí es un gusto, como director académico, recibir en esta mesa, el día de hoy, llamada Ciudadanía, Educación y Divulgación y Políticas Públicas, a los ponentes, pero como un ejercicio que la doctora Yarissima diseñó, algo muy importante tiene que ver con la palabra vida. Y por ese motivo el señor Luis Stillman está aquí el día de hoy con nosotros para compartirnos un breve mensaje desde su vivencia personal sobre el Holocausto. Si decimos nunca jamás, tenemos que hacer también algo de nuestra parte para tratar de que un evento de así no se repita. Y solamente se puede entender la participación ciudadana cuando también ejercemos la sanción. La polarización de la sociedad, casi siempre los principales atacados son los que están con posiciones medias, los moderados. En Ruanda los primeros en morir fueron los moderados, los hutus moderados. La democracia es, digamos, una construcción humana enormemente fina y compleja, que bajo diferentes modalidades, pero compartiendo una serie de principios comunes, ha aparecido intermitentemente en distintos momentos de la historia de la humanidad. Y si uno ve, digamos, en conjunto esta historia, se va a percatar de que los periodos de vigencia de la democracia son realmente pocos y muy cortos. Que muchas veces se disfrazan con el tono de entretenimiento. Hay un poder de comunicación y de control que está afectando nuestra imaginación.
Mi convicción también, o bueno, creo que de muchos de los que estamos aquí, es que podemos imaginar el mundo en el que queremos vivir y vivirlo. Entonces la manera que imaginamos nosotros este mundo tiene que ver también con las historias que nos contamos de este mundo. Cómo narramos la experiencia compartida de un momento histórico cualquiera. Pero me parece que también es un tema de pensar la ciudadanía, cómo la ciudadanía no solamente en América Latina y en México estaría anclada o afincada en la democracia electoral. Esa es una cuestión también de toma de conciencia que me parece que nos falta. Está todo diseñado para que siempre haya un grupo de perdedores y un grupo de ganadores, ¿no? Y lo digo así porque esa es la descripción de la discriminación estructural. La discriminación es estructural, hablamos de discriminación estructural cuando notamos que primero es reiterada a lo largo del tiempo. No nos cuesta demasiado trabajo saber cómo está una niña indígena el día de hoy y saber que así estaba hace 10, 20, 30, 40 años, ¿no? O sea, la niña indígena nacida 4 décadas después está en las mismas circunstancias que la niña indígena nacida 4 décadas antes. Entonces es reiterada a lo largo del tiempo. Los historiadores del Holocausto empezaron hablando solamente de perpetradores y víctimas, y después, poco tiempo después, agregaron una tercera categoría que es la de observadores o testigos o espectadores, que en inglés les dicen bystanders. Las tres categorías, pienso, nos permiten reflexionar sobre otras situaciones de violencia generalizada como la que está atravesando actualmente México. Veamos ese derecho a la no discriminación, pero también ese derecho a la diferencia, ese derecho a la diferencia, a las diferencias que no están dentro de un paradigma de lo humano que es un paradigma masculino, esta estructura de desigualdades, como dirían las teóricas, heteropatriarcal, racialmente estructurada también. En nombre de las organizaciones de este encuentro, la Asociación Civil Mexicana Nenemi Paxia y el Museo Interactivo Judío de Chile, les doy la más cordial bienvenida a la versión chilena del seminario Holocausto y Ciudadanía, iniciativa latinoamericana Dan Napolitano, un proyecto piloto para Chile y México. Estas jornadas, tanto en México como en Chile, son posibles gracias a un fondo otorgado por la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto, AIRA en sus siglas en inglés. El realizar este seminario en un museo de memoria como este no es algo casual. Los museos hoy en día se conciben como lugares de mediación entre las ideas y la audiencia. Por esto es responsabilidad de los espacios museales de memoria establecer en nuestros países los puentes necesarios para que esto se cumpla, convirtiéndolos así en agentes educativos y de cambio, capaces de promover ciudadanías menos dispuestas a tolerar abusos e injusticias sociales y, a su vez, crear audiencias capaces de comprender que el antisemitismo, la xenofobia, homofobia, racismo, etcétera, no son solo problemas de los grupos afectados, sino que son problemas de la sociedad en su conjunto. En nombre de la Oficina Regional de Educación de UNESCO para América Latina y el Caribe, y en representación de la directora subrogante Cecilia Barberi, es un privilegio para mí darles la bienvenida al seminario Holocausto y Ciudadanía, que aparece como resultado de una iniciativa conjunta desde México y Chile. La UNESCO considera que es esencial aprender del Holocausto para aprender mejor de las causas que llevaron a Europa a caer en el genocidio, así como el posterior desarrollo de un marco de derecho internacional y de las instituciones creadas para poder prevenir y castigar el genocidio. Yo nací en Alemania, en el seno de una familia judía de clase media. Desde hacía varias generaciones, los antepasados de mi padre desempeñaron oficios como trabajadores textiles, fabricantes, comerciantes. Los años de mi niñez se sucedieron en el ambiente odioso orquestado por los nazis. Se me grabaron escenas como los anaqueles colocados en las calles de Aachen, acusando a los judíos de las causas más tremebundas. Los avisos en los cines con la leyenda Verboten für Juden, prohibido para los judíos.
Esta mesa de apertura es fundamental, pues examina el trinomio historia, memoria e identidad, las posibles interconexiones entre los tres ejes y cómo nos interpelan en el marco de la enseñanza del Holocausto en América Latina. Y por generosidad natural se transformó en una heroína y salvó con riesgo de su vida y siendo torturada por la Gestapo de una manera brutal a más de 40 niños judíos. O sea, estamos obligados a releer la historia de una manera distinta, ¿ya? Pero no solo es leer la historia hacia atrás, sino que es mirar la historia hacia adelante y decir, hacer la pregunta de cómo hacer que esto nunca más recurra. Hay una cierta gravedad, encuentro yo, en que ciertos hechos del pasado sean transportados y repetidos hasta el día de hoy, de esa forma, como si hubiesen sido inevitables, y nosotros compramos eso, no sé, por lo menos una vez al año cuando se celebra o se conmemora, lamentablemente se celebra, hay que decirlo, en algunos casos también, el golpe militar. ¿Por qué escribimos? No para poner unos textos en una caja que nadie lee. Uno escribe porque escribir es un derecho humano. Es decir, la memoria es un derecho humano, el deseo de recordar, el mandato de recordar. Uno escribe porque es tan fundamental resistir. ¿Cómo llevamos todo esto que se habla a la práctica? Y salió también en las preguntas de las personas que estuvieron aquí, preguntando concretamente por el rol de la educación, por el rol de la justicia. Es por eso que en esta mesa tenemos hoy a 4 representantes de distintos grupos de nuestra sociedad. En la primera oportunidad en que pude tener en mis manos el libro El niño con el pijama de rayas fue en el segundo piso de una librería que está instalada en el acceso al campo de concentración de Auschwitz-Birkenau, que hoy es un museo y un memorial. Al tomar el libro, me pregunté por qué un sitio como este, un lugar de historia, de memoria, de recuerdo, tiene un libro de ficción que se está promocionando. Y la respuesta es que el Holocausto es historia, pero también son lecciones morales. El Ministerio carece de un enfoque, de un diagnóstico y de una mirada mucho más transversal de qué significa garantizar el derecho a la educación tanto en acceso como en trayectoria de aquellos grupos y personas que históricamente por sus condiciones personales o colectivas han sido históricamente discriminadas del sistema. Porque yo creo que está en la naturaleza de la bioética y de la ética, tener una misión, digamos, pública, de poder aportar al diálogo crítico en la sociedad, digamos. Yo creo que esa es la naturaleza que tiene la bioética desde su nacimiento, y ya veremos que está muy ligada a el tema que hoy nos reúne, el tema del Holocausto, fenómeno histórico, y hay convergencias entre el nacimiento de la bioética y el Holocausto. Gobierno militar, Poder Judicial y jueces. Una pronta declaración pública de la Junta de Gobierno expresó que el Poder Judicial sería respetado en su funcionamiento, mientras que el Poder Ejecutivo y el Legislativo fueron asumidos en plenitud por los militares. Sin embargo, diversas precisiones permitirán captar que el Poder Judicial fue impactado de manera importante por los sucesos que estamos recordando. Antes de la mesa, les queremos mostrar 2 videos muy cortitos. Uno es durante la época de la Segunda Guerra Mundial y el segundo es en México hace 2 años. En este último panel del Seminario Holocausto y Ciudadanía contaremos con 4 presentaciones que nos ayudarán a reflexionar sobre cómo pensar la ciudadanía en Chile y América Latina en el siglo XXI. A mí me gusta siempre hablar de la idea de que en América Latina vivimos en democracias que son como adolescentes, ¿no?
pues cuando terminan estos procesos dictatoriales fuertes, intensos, ríspidos en América Latina, llega la democracia y nos dice, bueno, pues aquí está este nuevo sistema que va a ser capaz de proteger nuestros derechos y permitirnos participar en las decisiones y definiciones de los países. Todos los temas ciudadanos, los temas de la democracia, los temas de derechos humanos, todos son temas controversiales. A la democracia no hay una sola mirada. A los derechos humanos no hay una sola mirada. A la ciudadanía no hay una sola mirada. Las empresas más modernas son las que han incorporado políticas de gestión de la diversidad. Pero también una expresión un poco ridícula, porque estamos nosotros, los normales, que vamos a gestionar a ustedes, los diversos. Ahí uno se da cuenta entonces de la lógica de poder que va inserta en el concepto de derecho humano, y hoy día lo hemos hablado harto, derecho humano como derecho humano también como deberes, ¿no? Y de la fuerza que está detrás de un concepto de genocidio que además parece que no fue suficiente para evitar lo que pasó en Ruanda, para evitar lo que pasó en la ex Yugoslavia y para evitar una otra línea larga de atrocidades que hasta el día de hoy uno puede vivenciar y ser espectador de una manera quizá triste, pero no complaciente, en el mundo. El trabajo del día de hoy es apenas el inicio de lo que concebimos como la integración de dos comunidades preocupadas por la realidad contemporánea, por las lecciones del pasado y por el rol que en ello puede tener el Holocausto. Este es un tema importante también cuando hablamos hoy en día de democracia, de derechos humanos, de no discriminación y sobre todo también para nosotros como presidentes de IRA. IRA es the International Holocaust Remembrance Alliance. Es un conjunto de países que decidieron en los años 90, cuando uno se dio cuenta que las personas que se acuerdan personalmente del Holocausto y también los sobrevivientes del Holocausto lentamente murieron por su edad, y además en los años 90 se acuerdan los genocidios en África, pero también las guerras en Yugoslavia o ex-Yugoslavia. Eso fue un momento muy fuerte también para Europa de decirse hay que hacer más para entender lo que pasó con el Holocausto, hacer más en términos de formación y sobre todo en términos de conciencia. Y así para Suiza también es un tema importante en el sentido que la enseñanza del Holocausto es obligatorio en la enseñanza, un tema desde el punto de vista de historia, aprender sobre la historia, pero también enseñanza civil, como un poco lo que ha dicho también el profesor, conflictos en la sociedad, el respeto de derechos humanos, eso es un tema importante. En Suiza creo que el fondo cultural es bastante fuerte, el respeto de la minoría es muy importante para Suiza, también constitucionalmente. Suiza no existiría sin esta protección, porque somos un país de varias minorías, con una mayoría, la mayoría alemana. Entonces es un tema muy importante. Para ver al futuro, este trabajo sigue siendo importantísimo para nosotros. Y personalmente creo que la clave es la conciencia que lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial o podría pasarse si sujetamos otras y otros a una discriminación masiva, a una humillación
o exclusión sistémica. Eso es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y claro que sigue pasándose en otras formas en el mundo entero. Entonces, la conciencia es lo más importante y con eso, obviamente, el tema principal de hoy, lo que yo escuché, la educación, la enseñanza. En ese sentido, felicidades y muchas gracias para darme esta breve oportunidad de hablar. Sé, es muy tarde, así lo deseo lo mejor y seguimos trabajando. Gracias.